Tiempos psicológicamente retadores para los inversionistas. Vemos la bolsa caer, vemos el Nasdaq cerca de 17% abajo de máximos históricos, vemos el S&P 500 más de 10% abajo a partir de máximos históricos. Y sí, van a seguir saliendo noticias negativas, las vamos a seguir platicando en este canal, pero este video no es para hablar de estas noticias negativas de las cuales seguiremos hablando, entre ellas mencionar que, por ejemplo, la soya, el trigo, el maíz, están en precios que no se veían desde el 2008, el petróleo por encima de los $110, rozaba los $120. Entonces sí, vemos cosas complicadas para las industrias. Pero vamos a hablar acerca de ciertos consejos que yo quisiera haber escuchado y quisiera escuchar cuando cae la bolsa en momentos complicados como este. Y número uno, creo que hay que entender nuestro portafolio, entender cada una de las posiciones y qué papel juega, ver la diversificación. Por ejemplo, en algunos casos, pues si tuviera Visa, no quisiera tener American Express y Mastercard, o si tuviera Mastercard, no quisiera tener American Express y Visa. Entender la diversificación que ciertas empresas dan a los portafolios. Ahora, Peter Lynch pensaría de otra manera. Si ve que hay una industria en la cual va a haber muchos ganadores porque está creciendo mucho, pues él compraría a los principales jugadores, a varios de ellos, o a los más pequeños inclusive, a varios de ellos, para poder tener una mayor diversificación. Yo en lo personal me concentro más. Entonces, primero que nada hay que entender las valuaciones y lo que tenemos en el portafolio. Segundo, no revisar los cambios por porcentaje. ¿A qué me refiero con esto? Podemos voltear a ver empresas, por ejemplo Teladoc, que verías y dirías ha caído 80% de máximos históricos, lo cual quiere decir que ya está barata. Ahí es donde entra el punto anterior de entender las valuaciones de lo que estamos comprando. El porcentaje de subida o de caída no nos va a decir nada. Si una acción se sube 50% en un año, no quiere decir que esté cara. Así como si cae 60% en un año, no quiere decir que esté barata. El porcentaje es irrelevante. Para revisar las valuaciones queremos saber cuánto estamos dispuestos a pagar por cada dólar de utilidad de esa empresa y cuánto creemos que va a seguir generando a futuro. Eso es la forma de evaluar las empresas. Entonces, a veces se justifica el pagar un PER de 100, un PER de 200, cuando en realidad, pues, para poder justificar eso, tendrías que creer que la empresa va a crecer a un ritmo de 50% año con año aproximadamente, o de 70% año con año, lo cual es sumamente complicado. Entonces, entender las valuaciones, entender que en la mayoría de los casos, pagar un PER de 40 para arriba es caro. Pagar un Price to Sales Ratio de 10 para arriba, un precio de las acciones contra las ventas generales de la empresa, de arriba de 10, ya se vuelve caro. Entonces la vemos caer 80% y vemos que tiene un precio de las acciones contra las ventas de la empresa de arriba de 10, ahí hay que preguntarnos, ¿será que está barata o será que fue una valuación equivocada anterior que se le dio a la empresa? Como las correcciones, el mercado pronostica el futuro. Si el mercado le está yendo bien es porque está pronosticando que en el futuro va a ir bien. Pero que caiga el mercado no quiere decir que necesariamente estemos pronosticando un mal futuro, porque también puede decir que estemos corrigiendo un pronóstico equivocado anterior. Entonces, puede ser que anteriormente creíamos que el futuro iba a ser excelente. El mercado subió mucho, hubo euforia, y nos damos cuenta que el mercado no va a ser excelente, va a ser aceptable, va a ser promedio. Y ahí es donde ves una corrección. Caí 10% del mercado, caí 12% del mercado y bueno, sucede esto. Entonces, no revisar los cambios porcentuales, revisar el valor de la empresa, la cotización, entender qué PER tiene, qué PER futuro tiene, qué precio de venta tiene y ver que no tenga mucha deuda, por ejemplo, ver que tenga crecimiento. Ese tipo de cosas que planteamos mucho en el canal. Por otra parte, no tener miedo de vender errores. Los errores se cometen, los vamos a cometer todos y los hemos cometido todos. No tener miedo de si compramos algo sumamente caro, el quererla mantener hasta que se vuelva a recuperar, porque nadie te dice que se va a recuperar a donde tú compraste esas acciones. Va a haber empresas que de aquí a 20 años nunca van a volver a tocar su máximo histórico. Va a haber empresas que quiebren, va a haber empresas que desaparezcan, pero en ese periodo también va a haber empresas que tengan que le suceda lo que le sucedió a Google, que crezcan como creció Apple, que tengan el desempeño que ha tenido Netflix, que Netflix, por cierto, ha tenido un gran desempeño si la vemos de los últimos 7 años, y aunque la hemos visto caer a Netflix, pues el rendimiento en general de los últimos 7 años ha sido muy bueno. Entonces, voltear a ver al portafolio, entender que así como cometimos errores, no porque hayamos cometido un error en el pasado quiere decir que ese error tenga que condenar nuestro futuro. Lo ideal sería que por el error pasado aprendamos y podamos poner ese dinero en un mejor lugar. Entonces, comprar cuando hay miedo en la bolsa se vuelve ese tema que todos dicen. Comprar cuando hay miedo, comprar cuando una acción tiene miedo, cuando hay miedo sobre las acciones de una empresa, comprar
con miedo y vender cuando todos están comprando, cuando hay euforia y todo eso. Ok, eso es lógico, lo entendemos, se dice todo el tiempo, pero ¿quién lo lleva a la práctica? Casualmente, ahora que hay mucho miedo en la bolsa, no sale no sale el comprar nuevas oportunidades constantemente. Lo que más ruido hace es quienes están vendiendo. Entonces, ahora que hay miedo en la bolsa, en lugar de estar comprando, se está planteando vender. Los youtubers, en varios de los casos, se plantean ventas. Y obviamente cada uno tendrá su estrategia, cada uno tendrá sus razones. El tema es que lo que más ruido genera son esas ventas en pánico, esas ventas en miedo. Y por alguna razón se justifican. Pero cuando el mercado está completamente positivo, lo que todos dicen es que hay que comprar cuando hay miedo, no cuando el mercado está positivo. Pero cuando hay miedo en el mercado, lo que todos dicen es todo va a empeorar, esta vez va a ser diferente, entonces pues hay que alejarnos. Curioso el pensar en eso. Por eso es que se dice comprar en miedo. Cuando compras cuando hay miedo es cuando la mayoría de las personas lo tienen, no cuando ciertas personas, no cuando un 10%, sino cuando la mayoría de las personas lo tienen. Entonces, todo siempre puede empeorar, sí. ¿Quieren que les diga que todo va a mejorar rápidamente? Eso no lo voy a decir. Todo siempre puede empeorar. Pero eso no va a evitar que yo quiera comprar más de los negocios que quiero tener para el futuro. Eso no va a evitar que Google siga desarrollándose. Eso, en mi opinión, no va a evitar que la gente quiera seguir jugando videojuegos. Eso no va a evitar que la gente tenga que seguir almacenando su información en la nube. Eso no va a evitar que la gente siga texteando o viendo fotos en internet. Eso no va a evitar que el mundo siga desarrollándose, mejorando y creciendo. Que las cosas empeoren en el presente no quiere decir que estemos hablando de que todo va a cambiar para el futuro, no quiere decir que esta vez va a ser diferente, que estas empresas ya no van a crecer. Ese es el tipo de comentarios que a mí siempre se me hacen complicados de escuchar, porque escucho una y otra vez, si yo hubiera invertido en el 2008 sería millonario ahora, si yo hubiera invertido en el 2018 en el colapso de Apple y yo hubiera sabido que Apple era una buena empresa, pues hubiera multiplicado mi dinero por 4 o 5 veces ahora. Si yo hubiera sabido que Amazon iba a ser lo que era, si yo hubiera sabido que Netflix iba a ser lo que era, una y otra vez, si yo hubiera comprado Microsoft en la caída también del 2018, toda una y otra vez se mencionan esas cosas. Pero no nos vayamos al 2008, el 2018, también sucedió en el 2020. Y ahora que está cayendo el mercado, pues esta vez va a ser diferente. Y así es siempre. En el 2008 la gente decía, es que esta vez va a ser diferente. La recuperación va a tomar muchos años. 2018 es que esta vez va a ser diferente. Las tensiones con China apenas empiezan. Lo peor está por venir. Las tensiones con China nunca escalaron fuertemente. Sí hubo aranceles y todo ese tema. Sí hubo pues discusiones políticas. No se llegaron a tratos. Pero no impactó el desempeño de la mayoría de las empresas de Estados Unidos. Se impactó hasta después, en el 2020, en el 2021, cuando los costos logísticos para poder transportar productos subieron. Eso es lo que impactó más. No las discusiones, no los aranceles, eso fue un tema transitorio, sumamente rápido. Por otra parte, se planteaba que Apple iba a salir de sus producciones en China y y siguen produciendo inclusive más en China que de lo que producían antes en cantidad. Y eso pasa una y otra vez. Y volvemos a verlo. Y la gente cuando vuelvan a ver la bolsa van a decir, si yo hubiera invertido en el 2022, yo hubiera sabido qué oportunidades. Hubiera sido bien fácil. Pero cuando hay miedo en el mercado, la gente no compra. Entonces, a ver, ¿cómo evitar el miedo? Con las cosas que planteamos al principio, revisando las evaluaciones de las empresas que tenemos, entendiendo por qué tenemos esas posiciones, para qué son, para qué nos sirven, qué nos aportan al portafolio, dónde pueden llegar. Por otra parte, la bolsa no se trata de tener esperanza, la bolsa se trata de tomar riesgos medidos. No es espero que las cosas mejoren, no, estoy posicionado en los mejores lugares posibles. Si el mundo se sigue desarrollando, si el mundo sigue girando. Pero entonces si digo que la bolsa no es de esperanzas, no es de esperar a que las cosas mejoren, sino ver qué es lo que está constantemente mejorando, qué es lo que está constantemente creciendo, qué se necesita cada vez más en nuestras vidas, qué utilizamos cada día más, qué empresas están en cada vez más ubicaciones, qué empresas tienen cada vez más ventas, qué empresas cada vez reciben más ingresos por servicios. Si vamos revisando eso, nos damos cuenta que no es de esperanzas, es simplemente de un análisis fundamental. De un análisis fundamental que nos puede decir qué va a pasar a futuro, obviamente con sus riesgos. Son riesgos medidos, las cosas pueden empeorar, sí. Entonces, ¿qué nos dice que las cosas pueden empeorar? Pues ir poco a poco armando posiciones. Si Warren Buffett armó su posición en Coca-Cola en 3 años, su posición en Apple la armó en 2 años y medio, entonces, ¿por qué nosotros tenemos la necesidad de querer armar una posición en un día o en un mes? ¿Por qué no la armamos poco a poco? Mientras más dinero recibimos, estamos recibiendo dinero del sueldo, de lo que sea, lo vamos depositando poco a poco, vamos armando una posición hasta que deje de hacer sentido el precio.
Una vez que ya tengamos la posición armada, pues no la tenemos que voltear a ver. Sí, cambian los fundamentales, pues la vendemos. Entender que no estamos amarrados a ninguna cosa, entender que las acciones no tienen que volver a subir, entender que los porcentajes no nos dicen si el porcentaje de subida o de bajada, no nos dice si una acción está cara o barata. Entonces, ir viendo, ir entendiendo las cosas, darle un sentido a las cosas. ¿Por qué? Porque si tú le das un sentido, no importa si tu portafolio cae 10%, 20% o 30%, tú vas a entender por qué y para qué está esa posición en tu portafolio. Tú vas a entender que aunque si tu empresa está cotizando a un PER de 12, vas a entender que esa empresa, si va a seguir creciendo, pues va a tener una expansión de múltiplo eventualmente si está en una buena industria. Si estás viendo que tiene buenos márgenes cuando hay temas inflacionarios y problemas logísticos, pues ¿qué va a pasar con esos márgenes cuando se terminen esos temas inflacionarios? Esos márgenes van a tender a mejorar en el caso de que sea una de las líderes o de que tenga productos con diferenciación. Y es ir entendiendo eso. Entonces tomar riesgos medidos, porque en la bolsa pues todo tiene riesgos. Pero no es la frase, el que no arriesga no gana. No se trata de arriesgar lo más posible, sino de tomar riesgos que puedan sustentar tu portafolio a futuro, de tomar riesgos que hagan sentido para tu futuro financiero en ese sentido. Y entonces, voltear a ver el portafolio, ver qué está pasando y entender que actualmente con los precios más abajo, con las valuaciones más abajo, al sumarle a ciertas posiciones, estamos bajando el PER promedio. Estamos haciendo que por cada dólar que le depositemos al portafolio, pues en teoría deberíamos de tener más de las utilidades de cada empresa. ¿A qué me refiero? Si anteriormente el portafolio en general tenía un PER en promedio de 20 y ahora caen las empresas ahora están cotizando a un PER promedio de 18, cada 18 dólares que le deposites vas a tener $1 de utilidad por cada empresa. En lugar de anteriormente, por cada 20 dólares que depositabas, ibas a tener $1 de utilidad por cada empresa. Y si son empresas que están en crecimiento, entonces el siguiente año, por cada 18 dólares que tú depositaste actualmente, pues serán 1.10 dólares por cada 18 dólares que hayas depositado este año. Y así te vas viendo las cosas, darle sentido a entender las valuaciones, entender que los porcentajes no nos van a decir nada, no porque algo haya subido y haya bajado o haya ido de lado por mucho tiempo, quiere decir que la empresa va a mejorar. Para nada. Es ver los números, es ver los productos, es ver los servicios, es ver las ventas, es ver la deuda, es voltear a ver qué pertiene, cómo cotiza. Simplemente enterarnos y comprender las empresas que están en el portafolio. Es mucho más sencillo de lo que parece si nos damos un paso para atrás. Porque cuando estamos constantemente bombardeados de las noticias, suben los precios de los commodities, sube el precio de los temas logísticos, cada vez hay más inflación, hay problema tras problema tras problema, nos evita voltear a ver qué es lo que en realidad y cuánto es lo que en realidad debe de valer lo que tenemos en el portafolio. Entonces, inversionistas, hasta aquí les dejo este video que más que un video informativo era un video acerca de la psicología que actualmente pues creo que es útil. Nos vemos a la siguiente, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, les dejo el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir. Nos vemos a la próxima, hasta luego.